Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. Jack se sentó al borde de la cama, mirando el espacio vacío a su lado. El débil tic-tac del reloj sobre la mesita de noche era el único sonido que rompía el silencio, su ritmo iba lentamente volviéndolo loco. Sus dedos se tensaron alrededor de las sábanas, con las articulaciones blancas por la tensión que había estado acumulándose durante semanas. Emily lo había dejado, pero no de la manera que él esperaba. Ella había dicho que era tiempo para mí, un descanso, una oportunidad para encontrarse a sí misma, un fin de semana para aclarar su mente antes de que comenzaran su vida familiar. Sin embargo, Jack no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal. Había intentado descartarlo al principio, convencido de que era solo su mente jugando trucos con él. Emily siempre había estado allí para él, su roca, su compañera constante. Pero recientemente se había vuelto distante, sus sonrisas eran un poco menos genuinas, su toque un poco más frío. Sus conversaciones se habían vuelto escasas y, cuando hablaban, era sobre cosas mundanas, nada de sustancia, nada que lo hiciera sentir conectado con ella. Jack quería creer que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad una vez que ella regresara. Pero en lo profundo sabía que algo había cambiado. Ella no solo se había alejado emocionalmente, había salido físicamente de su matrimonio. Habían pasado unas pocas horas desde que Jack recibió el mensaje de texto del investigador privado que había contratado. El informe que recibió era escalofriante, detallaba los movimientos de Emily en los últimos días, los lugares a los que había ido, las cosas que había hecho, y lo peor de todo, el nombre del hombre con el que estaba. Jack había intentado restar importancia al principio, el investigador debía estar equivocado. Pero al leer el informe de nuevo, la verdad comenzó a filtrarse en él. Emily estaba con otro hombre. La mujer que amaba, la mujer alrededor de la cual había construido su vida, estaba allí traicionándolo. Su pecho se tensó y, por primera vez, la ira que había estado hirviendo bajo la superficie se liberó. Sus manos temblaban mientras leía las últimas líneas del informe. No había forma de equivocarse, ella estaba en un hotel, en la habitación 312. Su teléfono había sonado un par de veces, y el investigador había rastreado sus movimientos, confirmando su peor temor. Jack dejó el teléfono, sus dedos todavía temblando, pero su mente estaba decidida. No podía esperar más. Las acciones de Emily hablaban más fuerte que cualquier excusa que pudiera ofrecer. Las mentiras, el engaño, todo había durado demasiado tiempo. Había sido paciente, la había amado con pasión, pero ahora, con la verdad frente a él, se dio cuenta de que era hora de que él se alejara. Miró el lado vacío de la cama de nuevo, y una oleada de finalidad lo envolvió. Esto no se trataba solo de la traición de Emily, se trataba de recuperar su propia vida, una vida que había sido consumida por sus acciones. Sus ojos parpadearon hacia el reloj, el tiempo se deslizaba y él había desperdiciado suficiente. Jack se levantó, su cuerpo rígido con determinación, y salió del dormitorio, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Su mente corría, la tormenta de emociones dentro de él lo jalaba en diferentes direcciones, pero una cosa era clara, no podía quedarse allí más tiempo. Estaba terminado. Jack no durmió esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa. El silencio que antes lo había reconfortado ahora se sentía sofocante. Su mente repasaba los momentos que había compartido con Emily, su día de boda, sus vacaciones, sus planes para el futuro. Todo parecía una broma cruel ahora. Jack no podía evitar sentirse tonto por haber creído en ella todos esos años. Toda esa confianza se había ido en un instante. Tropezó hacia la cocina al día siguiente, su cuerpo dolorido por la falta de sueño, pero no sentía el dolor físico, era el dolor emocional lo que lo consumía. Se sirvió una taza de café, sus manos temblando mientras miraba el líquido negro. La casa todavía se sentía vacía, incluso aunque él estuviera allí. La casa que una vez había estado llena de risas, de momentos compartidos, ahora se sentía hueca. La mirada de Jack se desvió hacia la ventana, sus ojos mirando sin rumbo hacia la ciudad debajo. Había pasado muchos meses fingiendo que todo estaba bien, intentando aferrarse a algo que ya se le escapaba.
Ahora, de pie en el silencio de su apartamento, Jack se dio cuenta de la verdad. Emily se había estado alejando durante meses y él lo había permitido. Había ignorado las señales, esperando que fuera solo un mal momento, esperando que las cosas mejoraran. Pero ahora estaba terminado. No podía esperar a que ella regresara y le ofreciera más excusas, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Jack agarró su chaqueta, sin siquiera molestarse en cerrar la puerta detrás de él mientras salía del apartamento. Esto era el final, era hora de confrontar a Emily, de confrontar la versión de sí mismo que había permitido que todo esto sucediera, el hombre que había creído en sus mentiras, el hombre que había esperado ciegamente a que ella regresara. Ese hombre había desaparecido y no iba a regresar. La ciudad se sentía fría mientras Jack caminaba por las calles, su respiración venía en cortos y agudos jadeos, el aire matutino mordía su piel, pero él no se importaba. No miraba hacia atrás, no más. Estaba terminado de ser el hombre que esperaba, el hombre que cuestionaba su propio valor. Estaba listo para enfrentar la verdad, para enfrentar a Emily, para enfrentarse a sí mismo. Jack llegó a su coche, el motor rugiendo a vida mientras salía a la carretera. La ciudad a su alrededor se desdibujó en la nada, y por primera vez en mucho tiempo, Jack no se sentía perdido, se sentía en control. Esto no se trataba solo de confrontar a Emily, se trataba de recuperar su vida. No sabía qué iba a hacer cuando llegara al Hotel Jefferson, no sabía cómo iba a manejar la confrontación, pero una cosa era segura, la traición de Emily había cambiado todo. El hombre que la había amado, el hombre que le había confiado todo, había desaparecido, y en su lugar había alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que no iba a retroceder. Cuando Jack entró en el estacionamiento del Hotel Jefferson, su corazón latía con fuerza, sabía que esto era lo definitivo, la confrontación final. La verdad finalmente saldría a la luz y no había vuelta atrás. Jack salió del coche, sus pasos pesados sobre el pavimento mientras se dirigía hacia el hotel. El lobby se sentía extrañamente vacío, la recepcionista estaba demasiado absorta en su trabajo para notarlo mientras pasaba por su lado. Jack no se detuvo a pedir direcciones, sabía exactamente a dónde iba, la habitación 312. El número estaba grabado en su mente, su mano se cerró sobre el botón del ascensor mientras sonaba el timbre, el sonido resonando en el espacio silencioso. Cuando las puertas se abrieron, Jack entró, su corazón latiendo con fuerza, su respiración superficial. Ya no era el hombre que había sido, había cruzado el punto de no retorno. Y mientras subía al tercer piso, sabía que no había vuelta atrás. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo, y Jack caminó por el pasillo con propósito, cada paso lo acercaba al momento de la verdad, el momento en que finalmente confrontaría a Emily. Se detuvo frente a la habitación 312, las voces dentro se volvieron más fuertes, risas amortiguadas, el sonido de vasos tintineando. Agarró el pomo de la puerta, sus dedos temblando. Esto era todo. Jack se paró frente a la puerta, los sonidos del interior volviéndose más claros con cada segundo que pasaba, risas, conversación casual. Su respiración se cortó mientras la realidad se asentaba en él, ella estaba con él, el hombre con el que había estado engañándolo, el hombre que había ocupado su lugar. El peso de ello lo aplastó, la traición era tan aguda que lo dejó sin aliento. Su mente gritaba que se diera la vuelta, que se alejara, pero no podía, no lo haría. Con un último suspiro, Jack giró el pomo y empujó la puerta. La habitación estaba débilmente iluminada, con la única luz proveniente de la lámpara de la mesita de noche. Emily estaba sentada en la cama, riendo algo que el hombre a su lado había dicho. La habitación se sentía extraña para él, la intimidad, la cercanía que compartían. El hombre se inclinaba hacia ella, su mano rozando su espalda en un gesto que Jack solía reservar para ella. Su estómago se retorció, pero no podía apartar la vista, tenía que verlo, tenía que confrontarlo. El extraño en la habitación miró hacia arriba, su rostro registrando sorpresa al ver a Jack parado en la puerta. Emily se congeló, su sonrisa desapareciendo mientras se daba la vuelta para enfrentarlo, sus ojos ensanchándose en shock y luego parpadeando con culpa. Pero Jack ya no necesitaba ver eso, no estaba interesado en sus excusas ni en las palabras que intentaría ofrecer. Ya no importaba.
Por un momento, no hubo nada más que silencio, el peso del momento colgaba espeso en el aire. Los ojos de Amelie se movían entre Jack y el hombre a su lado, sus labios temblando mientras abría la boca para hablar, pero no salieron palabras. Jack no se movió, su cuerpo tenso con una mezcla de ira y tristeza. Su voz era fría, casi demasiado calmada, el tipo de calma que precede a la tormenta. ¿Es así como termina todo?, preguntó Amelie, su rostro desprovisto de color mientras se levantaba lentamente, su mano temblando nerviosamente mientras daba unos pasos inseguros hacia él. Su voz apenas era audible en un susurro, Jack, yo. Pero sus palabras se desvanecieron, incapaces de llenar el vacío entre ellos. Las disculpas, el arrepentimiento, la culpa, nada de eso importaba ya, nada podía cambiar lo que ya había sucedido. Jack permaneció inmóvil, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro endurecido. ¿Realmente crees que voy a sentarme aquí y dejarte explicarte después de todo lo que has hecho, después de todo lo que hemos pasado? Su voz era controlada, pero había una oscuridad en ella que hizo que Amelie se congelara. Ella dio otro paso hacia él, como si su presencia sola pudiera cerrar la brecha entre ellos. Jack, por favor, susurró su voz, rompiéndose. No iba a ser así. Fue un error, un estúpido error. Jack levantó la mano para silenciarla, no quería escuchar más. Ya había oído suficientes mentiras, suficientes excusas para toda la vida. Ya no era el hombre que había esperado durante todos esos meses, ya no era el hombre que había creído en ella. Ese hombre había muerto, y de pie ante ella estaba la persona en la que se había convertido tras su traición, el hombre que estaba terminado de ser paciente, terminado de ser perdonador, terminado de ser el tonto. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto?, preguntó Jack, su voz firme ahora, cortando el aire con precisión. Sus ojos se clavaron en los de ella, y por primera vez en mucho tiempo, no vio a la mujer que amaba, vio a la mujer que lo había roto. ¿Crees que puedes hacerme esto y regresar a mi vida como si nada hubiera pasado?, preguntó Jack. El rostro de Amelie se desmoronó, lágrimas brotando en sus ojos, pero Jack no estaba interesado en sus lágrimas ni en su arrepentimiento. No le quedaba nada que darle después de todo lo que había hecho. Estaba terminado con ella, con su pasado, con la mentira que había sido su matrimonio. No vas a tener una segunda oportunidad esta vez, Amelie, dijo Jack, su voz baja pero inquebrantable. No puedes hacerme esto y pensar que te voy a tomar de vuelta. Esto no es un error, es una elección que tú hiciste, y ahora yo estoy haciendo la mía. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El hombre que había estado sentado en la cama permaneció inmóvil, observando a Jack con una mezcla de confusión y vacilación. Jack ni siquiera le dedicó una mirada, no estaba allí por el extraño, estaba allí por Amelie. Antes de llegar a la puerta, se volvió hacia ella. Puedes quedarte con lo que crees que tienes con él, dijo su voz fría. Pero ten en cuenta, Amelie, que estoy terminado. Estoy terminado de fingir, terminado con esta mentira y terminado contigo. Con esas palabras, salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El sonido resonó en su pecho como si fuera un golpe físico. Su corazón latía con fuerza mientras salía al pasillo, pero la ira que había estado reprimiendo durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse en algo más oscuro. Había venido allí para confrontarla, para defenderse a sí mismo, pero ahora, mientras la realidad de la situación se asentaba en él, sabía que algo necesitaba cambiar. Su mundo entero había sido volteado y era hora de que ella entendiera cuán profundamente lo había traicionado. Jack caminó por el pasillo, sus pasos pesados, su mente raciando con un propósito singular. No estaba terminado aún, esto no se trataba solo de confrontar a Amelie, se trataba de tomar el control, de recuperar todo lo que ella le había robado. Cuando llegó al ascensor, presionó el botón, sus manos todavía temblaban, pero esta vez no era por miedo, era por la anticipación de lo que estaba a punto de hacer. Mientras las puertas del ascensor se abrían, entró, su mirada fija en la pared de espejo. No reconocía al hombre que le devolvía la mirada, pero no le importaba. Ese hombre, el que había amado a Amelie, el que había confiado en ella, había desaparecido. Este hombre, el que estaba frente al reflejo, era alguien nuevo, alguien más fuerte.
El viaje en ascensor se sintió como una eternidad, cada piso pasaba lentamente, pero Jack no apartó los ojos de la puerta. Cuando el ascensor llegó al piso de abajo, salió, sus pasos decididos, su mente enfocada. No iba a dejar que Emily pensara que podía simplemente alejarse de él. Ella había elegido traicionarlo, y ahora era hora de que ella sintiera las consecuencias. Jack salió al lobby y se dirigió directamente al escritorio de recepción. La recepcionista miró hacia arriba brevemente, ofreciendo una sonrisa cortés, pero Jack no desperdició tiempo con formalidades. Necesito hablar con el gerente, dijo su voz firme. La recepcionista parpadeó, sorprendida por su tono, pero asintió rápidamente y señaló hacia la parte trasera de la habitación. El gerente apareció poco después, un hombre de mediana edad con cabello gris y un porte profesional. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?, preguntó. Jack no perdió tiempo con formalidades. Quiero cambiar el nombre en la reserva de la habitación 312. Me estoy registrando ahora, dijo su voz fría. El gerente levantó una ceja, claramente sorprendido. Lo siento, señor, necesitará la autorización del huésped que hizo la reserva. Jack sonrió ligeramente, una sonrisa peligrosa. Verá, hay un problema, dijo su tono cargado de malicia. El huésped que hizo esa reserva ya no está en control de su vida. Yo sí. Sin esperar una respuesta, Jack se dio la vuelta y salió del hotel. Su mente estaba decidida y no había vuelta atrás. No solo se estaba yendo, no solo se alejaba de Emily, estaba recuperando todo lo que ella le había quitado, su dignidad, su orgullo y su amor. Ahora era su turno. Al salir del hotel y entrar en el aire frío de la noche, Jack sintió algo dentro de él que se puso en orden. Había tomado el control de su vida, pero no era suficiente, necesitaba asegurarse de que Emily entendiera las consecuencias de sus acciones. No solo se alejaba de ella, estaba asegurándose de que no pudiera regresar a su vida sin consecuencias. Jack salió del hotel, su mente clara y firme, sabía exactamente qué debía hacer ahora. Emily lo había traicionado, pero él no iba a dejarla ir sin un recordatorio inolvidable de sus acciones. Condujo de regreso al apartamento, cada giro, cada parada, estaba lleno de un renovado sentido de poder. Para cuando llegó al edificio, el fuego dentro de él se había transformado en una calma helada. Esto ya no se trataba de ira, se trataba de justicia, de recuperar su vida. Caminó directamente hacia su apartamento, no llamó, no esperó. Esta vez era él quien estaba al mando. Cuando Emily abrió la puerta, sus ojos estaban anchos de sorpresa, y Jack vio la culpa todavía escrita en su rostro, pero no había piedad ni simpatía en su expresión. Empaca tus cosas, dijo su voz helada. Te vas ahora. El rostro de Emily se retorció en confusión. Jack, por favor, no, dijo. Pero Jack no quería escuchar sus disculpas ni sus excusas. Ya no tenía poder sobre él. Tú hiciste tu elección, Emily, ahora enfrentarás las consecuencias, interrumpió Jack. Con eso, se dio la vuelta y salió, sin mirar atrás. Los llamados desesperados de Emily lo siguieron, pero él los ignoró. Estaba terminado, ya no era el hombre que la había amado ciegamente. Era alguien más fuerte, alguien que finalmente podía alejarse de los restos de su pasado. El mundo se sentía diferente ahora, Jack era libre, verdaderamente libre por primera vez en años. Había caminado a través del fuego y había salido al otro lado. Cualquiera que fuera lo que viniera a continuación, lo enfrentaría en sus propios términos.